Bienvenidos a Sculinari, la escuela que quiere revolucionar el mundo de la hostelería. En cada episodio tomamos un café con un profesional del sector para que conozca sus experiencias y su visión. ¿Qué me dices? ¿Te quedas con nosotros? Bienvenidos al podcast de Sculinari. Hoy viene a tomarse un café con nosotros Abel Valverde, maître del restaurante San Celoni en Madrid. Hola Abel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestro café. Hola, muy buenas, encantado, un placer estar con todos vosotros. Pues antes de empezar, Abel, ¿eres cafetero o cómo te gusta tomarte el café? Pues tengo que reconocer que no soy cafetero porque no tomo café. Soy hiperactivo de naturaleza y yo creo que la cafeína me mataría directamente. Pero es cierto que me encanta oler el café, me encanta oler el torrefacto en el momento del molido, y que lógicamente hemos tenido que estudiar por oficio las diferentes variedades y elaboraciones. Incluso he participado en concursos de coctelería con base de café y en uno de ellos gané y todo, porque me gusta mucho. Es un producto que me encanta olerlo, pero no soy consumidor de café habitual. Si lo tomaras ya irías a 2000 revoluciones, ¿no? Seguro, sería contraproducente directamente, creo, para mí. Efectivamente, qué buen olor tiene, efectivamente, cuando se recién preparado. Bueno, y de hecho la única forma que me lo tomo es en frappé. Eso sí que a veces qué rico. Me gusta elaborar los cafés frappés y creo que es muy bonito hacerlo ante el cliente. Que tiene su show, ¿no? Con la coctelera, y a veces pues cuando nos piden algún café con hielo y tenemos tiempo, pues les preparamos un café frappé que va acompañado de todo el ritual y es muy bonito, la gente lo aprecia, sí, pues es algo un poco visto, ahora un poquito más, sí, pero es algo menos visto, ¿no? La verdad que sí. Qué bonito. Pues cuéntanos un poco cómo llegas al mundo de la hostelería, porque ya sabemos que eres maître del restaurante San Celoni, pero ¿cómo llegas hasta aquí? Bueno, pues por casualidades, porque, a ver, la trayectoria mía ha ido evolucionando y creciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo la suerte de que mis padres deciden coger un negocio familiar, un negocio en un bar del pueblo donde soy yo, de la parte interior de Cataluña. Y ya crezco, pues en mi etapa adolescente puedo tener los primeros contactos con este mundo, con el mundo del servicio, que era un servicio pues local, de bar, de pueblo. Bueno, pero ya tienes ahí el contacto. Sí, es mi inicio, allá me enamoro un poco del oficio, me gusta lo que estoy viendo, y luego ya me acabo de enamorar pues al visitar una escuela de hostelería, en aquel momento pues de la EGB, cuando tenías que decidir a qué te dedicabas, ¿no? En el futuro, si querías estudiar una carrera, una formación profesional. Pues a mí me llevaron a ver una escuela, justo vino todo muy premeditado, ¿no? Muy bien organizado. Y nada, y resulta pues que salió perfecto porque, claro, la escuela me enamoró, y lo que se respiraba, el ambiente que había dentro de la escuela, bueno, todo iba perfecto. Tuve el flechazo final que necesitaba, tenía muy claro que quería el carnet. Yo lo que sí que es verdad que, y no cuento mucho, es que yo iba para cocinero, porque de hecho me encantaba la cocina. O sea, que visitaste la escuela con la intención de estudiar cocina. Sí, sí. De hecho intenté entrar como cocinero, pero no habían plazas suficientes. Y me convencieron de que hiciera el primer grado de servicio, con la posibilidad luego pues de saltar al segundo grado, hacer el cambio a cocina, lo que ya nunca hice. Entré en el servicio, entré en la mentalidad del camarero directamente y ya dije, mira, bueno. Y ya te volviste a enamorar. Correcto, pero me ha servido siempre para no perder de vista lo que pasa en la cocina. De hecho, yo cocino en casa y me encanta cocinar, y quiero saber todos los sitios donde he trabajado. Me he involucrado mucho con lo que sucede en la cocina, porque es algo que yo reclamo siempre en mis libros y cuando escribo, de que tiene que haber una interacción muy importante en que el cocinero sepa lo que pasa en la sala, y la sala tiene que saber lo que pasa en la cocina, para que haya un entendimiento de respeto y mutuo a todos los espacios. Sí, que hay una conexión ahí, porque no son dos áreas diferentes. Una es la continuación de la otra y la otra es la continuación de la siguiente. Es decir, que están totalmente interrelacionadas. Lamentablemente pues siempre se tiende a hacer el agravio comparativo. Es que la sala, es que la cocina, es que las rivalidades. A ver, al final todos somos
todos estamos ahí, quiero decir, todos tenemos el mismo objetivo y todos tenemos que luchar por el bien de nuestros clientes, pero claro, no es lo mismo a veces estar frente al cliente atendiendo ciertas circunstancias que estar dentro de la cocina. Y yo creo que es bueno ponerse en la piel del otro y en parte es el éxito. Yo sí puedo decir que he estado 20 años con un equipo sólido, tanto el chef, yo y el David Robledo, el sommelier, es porque todos nos hemos entendido muy bien que nuestras parcelas eran complejas y hemos respetado las parcelas de los demás, ¿no? Sí. Y esto nos ha permitido pues aguantarnos, ¿no? Y un gran éxito, porque al final... No es fácil, claro. Sí, correcto, así es. Y cuéntanos un poco en qué consiste tu día a día como maître del restaurante, desde que llegas, cuáles son tus tareas, las responsabilidades, un poco con la que más disfrutas, y porque seguramente que eso es lo que he leído en varios sitios, ¿no? Que sigues enamorado de tu profesión, que es difícil que alguien después de tanto tiempo siga tan enamorado como tú de la profesión. Eso es porque hay tareas que te tienen que gustar mucho, tareas, como entiéndeme, tareas que a lo mejor dices, pues el contacto con las personas, pues eso es una tarea al final, ¿no? Entonces cuéntanos un poco en qué consiste. Yo he tenido la ocasión de hacer un cambio incluso radical, porque dentro de nuestro oficio ofrece muchas vertientes de crecimiento, ¿no? Y de ir variando y incluso pues cambiando, ¿no? Lo que es el proceso propio del trabajo, ¿no? O sea, tú puedes empezar como camarero, puedes ser maître, incluso puedes aspirar en un futuro a tener la dirección general de un departamento de alimentos y bebidas, o incluso llegar a director de hotel, ¿no? Entonces, es cierto que yo he ampliado, porque soy una persona inquieta y no me conformo con solamente pues estar en la sala del restaurante, y he necesitado más cosas y soy muy inquieto y me he dedicado a la formación. Luego pues he querido también asesorar a un grupo hotelero para poder crear conceptos míos y desarrollarlos dentro de la compañía, y asesorar pues a un departamento internacional en expansión, ¿no? A nivel de Europa, Italia. O sea, he podido implantar, cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Tener que implantar en casi toda Europa con nuevos conceptos. Eso, bueno, he ido creciendo, pero si hay algo que nunca he renunciado y nunca he querido renunciar ni dejarlo, es mi contacto con el cliente. A mí lo que me gusta realmente, donde yo disfruto mucho, es el día a día en la sala del restaurante. Para mí la sala es un escenario de representación donde pues yo con mi equipo pues actuamos, es una actuación, y esa actuación pues es en primera línea, y para eso pues hay que tener unas cualidades específicas que lógicamente pues a mí me encantan y que mi equipo pues también las tiene, ¿no? Entonces eso hemos ido perfeccionando, el estilo, las formas, la elegancia, la sincronización, la compenetración, y eso no me gustaría, y de hecho he renunciado a trabajos porque esos trabajos me obligaban a estar sentado en un despacho, ¿no? Entonces yo quiero no perder, si puedo, y más ahora, de que pues, con toda esta incertidumbre y que no sabes un poco lo que va a pasar, porque hay miedos, hay cosas, hay cambios, ¿no? En las compañías y tal. Yo pues primero tengo claro dos cosas. Una, que si el día que no sea feliz donde estoy, voy a cambiar, sea el momento de cambiar. Yo no voy a estar en un trabajo que no me quieran, por supuesto, pero que yo no esté a gusto o que no disfrute trabajando. Para mí el lema es disfruta trabajando, trabaja disfrutando y sé feliz trabajando. Entonces eso lo lleva conmigo siempre, y el día que no sea así lo voy a dejar. O sea, y luego sobre todo pues el seguir creciendo, ¿no? Yo soy un culo inquieto, como he dicho, y sigo pensando en crecer. Estoy ahora terminando de escribir el segundo libro mío, que verá la luz el año próximo. Wow. Y pensando en nuevos proyectos, ¿eh? O sea, que justamente. Qué bonito, la verdad es que sí, hay que seguir formándose siempre, porque nunca terminamos de aprender. hay tantas cosas. Correcto. Y las personas curiosas es un rasgo que tenéis, ¿no? El querer descubrir más y más cosas es muy bonito. Y has hablado de tu equipo. ¿Qué tipo de jefe eres? Bueno, pues he sido un jefe que ha ido cambiando y creciendo y madurando. Pensaba que yo, pues, yo era segundo maître con 22 años, wow, de un 3 estrellas Michelin, de un 3 estrellas. Empezaste ya alto. Claro, yo bueno, siempre lo digo, soy muy prematuro, ¿no? Yo a la gente le digo, he sido tan prematuro que hice mi primera hipoteca con permiso paterno, porque tuvieron que avalarme a los 17 años. ¡Oh, no, madre mía! Y bueno, la gente, pues sí, a los 17 ya estaba pagando hipoteca yo. Imagínate. Bueno, es cierto que yo salí de casa a los 13 años.
Madre Y mía. ahí a partir de ahí, a partir de ahí empecé Bueno, eso te hace a ver mundo y a madurar y... buscarme el mundo. Ujú. Sí. Y claro, pues a los 24 es cuando Santi confía en mí para que yo venga a Madrid, ¿no? Y empiece el proyecto, claro. Ahí pues yo era un tipo de jefe. ¿Por qué? Porque tenía 24 años y Ujú. yo tenía que demostrar incluso a gente que me superaba en la edad y duplicaba en la edad de que yo estaba allí, de que estaba por algún motivo. Había la presión del periodista, la presión mediática, la presión del jefe, la presión del equipo. Todo esto ganamos la estrella a los 9 meses, la segunda estrella a los 2 años. Claro, pues yo ahí ejercía una metodología muy concreta a base de mucha presión, mucha exigencia, que luego poco a poco con los años he ido trabajando y desarrollando, y de hecho es temario hoy de mis cursos, de las másters que yo implanto, donde pues hablo de la construcción del team building, donde yo empecé y cómo he acabado construyendo esa mentalidad de equipo y team building a través de mi cambio experiencial, vivencial y de mi madurez. Entonces hay un cambio muy importante porque maduro, porque tengo cosas que me van pasando y o sea, que van cambiando, ¿no? La perspectiva y bueno, y al final pues pues ser diferente, ¿no? Y sobre todo enfocarlo de caras a hacerlo de una forma pues mucho más con el contacto, con la cercanía, con la psicología, ¿no? Jugar de otra manera, ¿no? Sí, Sobre esto es algo todo que se va con el aprendiendo, como equipo. dices, efectivamente. O sea, Exacto, hay que ir madurando y a fuerza de pues, errores que se van cometiendo, etcétera, pues vas rectificando correcto. y perfeccionando el estilo. Y entonces, con todos estos aprendizajes que has ido adquiriendo a lo largo de los años, cuál es el secreto, cuál es la fórmula secreta para tener un equipo motivado, sobre todo en hostelería, ¿no? En la que hay mucho, pues dices tú, mucha presión, mucha rotación, y es difícil a veces cohesionar ese equipo. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la fórmula para tener un equipo sólido? Bueno, sobre todo la motivación continua, ¿no? El hacerles partícipes también del proyecto, el que ellos sientan los éxitos y los fracasos como propios Uh-huh. también. El que les des su espacio y la confianza y la posibilidad también de poder crecer, que se sientan partícipes, ¿no? El tener momentos también para la conexión con el equipo, para distender también, que no todo sea exigencia. Bueno, para mí hay una parte muy motivacional, continua, que es la labor del METE, que tiene que estar continuamente y tal, y luego sobre todo el trabajo individual. Hay un trabajo colectivo, grupal, a nivel de psicología de equipo, pero luego tiene que haber un trabajo individual que trabaja más a cada persona en función de sus carencias, de sus defectos o de sus necesidades, ¿no? Y es una manera a través de trabajar al individuo, pues tú también trabajar el éxito del conjunto del equipo. Uh-huh. No, es evidente. Pues, y cuando entra gente nueva en el restaurante, no sé si en el equipo tuyo, en cocina, pero en general, ¿no? Una persona que entra nueva, que pueden ser personas recién salidas de su formación, con, pues eso, muy jóvenes, lo que hablábamos al principio, con algunos con Sí. ganas de comerse el mundo y otros a lo mejor más perdidos que otra cosa. Pero, ¿qué retos son los que tienen estas personas para adaptarse a un mundo profesional, en un equipo ya formado, etcétera? ¿Cómo trabajáis esto vosotros? Bueno, sobre todo yo animo a no ser impacientes, ¿no? Porque todo el mundo sale de las escuelas pensando en que ya van a ser maestros y que van a cobrar grandes sueldos y a vivir muy bien. Y yo les digo, bueno, paciencia, tranquilidad, ¿no? Sobre todo porque hay que invertir. Hay un momento en la vida y en la edad y en ciertas edades donde es el momento perfecto para invertir, para labrar, para trabajar y luego pues para exigir, ¿no? Entonces, o para poder empezar a exigir. Pues sí que animo a que sobre todo tengan esa voluntad formativa y de aprendizaje y experiencial en un momento y en una edad en que todo es perfecto para hacerlo. No lo vas a hacer con 40, Uh-huh. pero con 20 años tienes que estar dispuesto a comerte el mundo y a ver mundo y a aprender idiomas y a ver experiencias. Y yo lo que animo siempre es a hacer esto, ¿no? A no tener miedo a esto, a vivir experiencias, ¿no? Y que no tengan prisa sobre todo. El problema es cuando enseguida empiezan las prisas y luego pues hay mucho disconformismo, ¿no? Que no se está conforme con nada
todo es negativo, o sea, el negacionismo hace mucho daño, ¿no?, en este sector y bueno, tienen que tener una mentalidad muy, muy abierta de aprendizaje y sobre todo de voluntad de crecer, ¿eh? Uh-huh. Oye, lo bueno es que, o corrígeme, si me equivoco, la sensación que tengo es que la gente llega cada vez más formada y eso es bueno porque profesionalizas también el oficio. Que hemos charlado alguna vez que no todo el mundo vale, ¿no? Que parecía que era una profesión como de, bueno, pues si no tienes nada que hacer, métete aquí, ¿no? Métete a camarero. Y en cierto modo la formación es importante y lo que decías tú, que no pierdan esas, ya sea gente que viene de escuela o gente que, oye, ha sentido la pasión y se quiere meter directamente a aprender trabajando, que también es muy, muy válido. Pero esto, ¿no? El que lleguen y que digas, sí, vales para esto, te has formado o bien académicamente o bien trabajando, pero que en cierto modo estamos todos un poco involucrados en esto, en profesionalizar esta profesión, porque yo creo que todavía queda camino por recorrer, ¿verdad? Bueno, hay varias cosas que hay que hacer. Se está hablando de la revolución en la sala y bueno, cuando hablamos un poco de esa revolución hay que desmenuzar un poco los problemas de la base, ¿no? Y la base empieza pues por un oficio donde ha habido mucho intrusismo laboral y donde no hay profesionalización. Y eso es lo primero, ¿no? Que el propio propietario tiene que exigir del personal cualificado, formado, ¿no? Luego hay también una carencia en las escuelas de una formación adaptada a los tiempos actuales, que lamentablemente pues eso está muy presente y hay que actualizar los temarios y a las realidades de hoy en día, que no son las mismas de hace 20 años, por supuesto. Y bueno, y sí que es cierto que bueno, la gente viene formada, pero también a veces viene un poco engañada, ¿no? Yo siempre critico mucho las prácticas cuando no son reales con las realidades de los restaurantes, ¿no? La gente que viene a casa y dice, tú vas a ser uno más. No podemos hacer cosas que no se hacen porque luego estamos mostrando realidades que no son las verdaderas de una sala, ¿no? Y con eso no quiero decir que sean peor, sino que son diferentes. O sea, entonces tiene que entre los primeros contactos son muy importantes porque por eso tenemos tanto abandono de oficio, ¿no? La gente prácticamente les dicen que esto es lo peor de la vida, lo peor del mundo, cuando todo el mundo trabaje tú vas a estar librando y cuando todo el mundo libre tú vas a estar trabajando, no vas a poder hacer vacaciones, encima hay drogas, corrupción, hay de todo, o sea, bueno. Lo ponen muy negro. Claro, parece ya pues western en su peor momento, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ser claros, ¿no? Es un oficio que no todo el mundo vale, pero que los que valen tienen carrera por delante y pueden tener una proyección muy importante, ganarse muy bien la vida, que tienen que invertir y que tienen que vivir experiencias y ya está. O sea, que ahí hay unas opciones de crecimiento tremendas, ¿eh? ¿Tú crees que hay mucha gente que se está yendo fuera de España? Sí, sí. Sí, lo ha habido siempre, la hay ahora, y también es en parte porque el valor del capital nacional bien formado con idiomas fuera en los mercados del Caribe, Latinoamérica, Asia, Emiratos, está muy, muy solicitado. O sea, tenemos un perfil muy bien valorado fuera. Eso es bueno porque además... Sí, porque a ver, entre otras cosas porque hay grandes compañías también hoteleras españolas que han hecho business fuera y luego han habido buenos directores también fuera y la imagen de España hacia afuera a nivel gastronómico es muy buena. Entonces, bueno, todo esto nos ha ayudado. Pero bueno, insisto, ahora después de esta pandemia habría que aprender y hacer no sé si el ICEX es la herramienta necesaria o si lo es, perfeccionarlo con técnicos especialistas en el área de la hostelería, turismo y potenciar mucho mejor la marca España hacia el exterior, que es muy necesario ahora mismo. No, totalmente. Tanto de España en el exterior, para que vengan y para que efectivamente, como dices tú, claro, la gente nuestra también tenga ese valor y ese reconocimiento fuera, ¿no? A mí me gustaría también, otra cosa que me gustaría saber es el tema de mujeres en sala. Me da la sensación que hay menos mujeres que hombres. Saber un poco el por qué o cuáles son los retos o qué consejos darías tú a las chicas más jóvenes que quieren emprender o que quieren meterse en esta profesión. ¿Qué consejos les darías para animarlas, ¿no? Bueno, el gran tema pendiente es la conciliación, ¿no? Yo creo que estemos trabajando, se trabaja de boca hacia afuera, pero
creo que no lo necesariamente aún, ¿no? Hay un gran abandono de grandes profesionales, mujeres que trabajan en la sala por tema de la conciliación y acaban sacrificando la carrera o el trabajo o unos años de la carrera por el hecho de la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo que hay que equiparar y hay que ver el porqué. Y también luego las proporciones, ¿no? A mí por cada 100 currículums, pues 15 son de mujeres, ¿no? Entonces hay hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, de hecho me han preguntado, ¿sabes? ¿Por qué no quieres mujer? No, es que no las quiero yo. Es que no llegan. No me llegan, ¿no? Porque es cierto que hay un fantasma en el oficio, porque antiguamente no se permitía trabajar en ciertos restaurantes de nivel de Madrid a mujeres, ¿no? Y esto lo contrario. O sea, nosotros, de hecho esto, bueno, aparte de ser ilegal en los tiempos actuales, esto es lo contrario. Entonces, nosotros lo que no nos llegan las proporciones y los currículums que querríamos, ¿no? Y en todo caso, bueno, esto yo creo que en parte la culpa la tiene la conciliación, ¿no? Tiene gran parte de culpa de que hay mucho desamor en el sector, sobre todo por lo sacrificado de los horarios en la hostelería, que conciliar eso con la vida personal es muy difícil. Por ejemplo, en estos tiempos de ahora, pues el trabajo en casa, pues imagínate tú, ¿quién puede trabajar en casa en nuestro oficio? Claro, nadie. Es que no, partimos de eso, de una cosa tan fácil como esa. Claro. No, está claro, es un tema pendiente todavía en muchos sectores, sí. y más en estos en los que, como bien dices, no se puede teletrabajar, ¿no? Y hablabas de sacrificio, ¿qué has tenido que sacrificar tú para llegar donde estás? Bueno, siempre hay que sacrificar pues distancia con los seres queridos, irte de tu tierra en un buen momento, dejar amigos por el camino, incluso separaciones que te han costado de gente querida, salud por el medio, problemas de salud, por no tener ese equilibrio necesario. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, sacrificios hay siempre, ¿no? Sí, que luego te compensan o no y tienes que valorarlo, pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Es así. Que tú a ti te ha compensado ¿no? Y sé que estás enamoradísimo. Eso es lo que exacto, eso es lo que tienes que ver al final, si el sacrificio es compensado o no ha valido la pena. O bueno, pues ahora, por ejemplo, el confinamiento ha servido también para que demos valor a cosas que no damos tanto valor en el día a día y que son también necesarias y lamentablemente pues algunas las hemos aparcado, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, pues he estado más con mis hijos en este confinamiento que en los 10 años últimos de mi vida, pues claro, suena muy hardcore, pero es que es una realidad. Totalmente. Es así. Hay cosas que se descubren, que se han descubierto en esta... bueno, sí, exacto. Y dentro de todo este mundo así, pues que al final pues sí, es duro y horarios y tal, ¿tienes algún truco para gestionar el estrés? ¿Algún truco que puedas compartir para que la gente lo pueda aplicar? Bueno, yo siempre digo el equilibrio, el de tener un momento para, sobre todo, horarios y rutinas, que es muy importante en todos los sentidos, ¿no? En la alimentación, aunque comas tarde, pero que comas siempre a la misma hora. De hecho, yo en horario normal, pues desayuno siempre a las 12:30, como a las 6 de la tarde y ceno a la 1 de la noche y me acuesto a las 3:30 de la mañana. Entonces, es claro, y por la mañana hago deporte antes de ir a trabajar, ¿no? Entonces, yo tengo mis rutinas, el deporte es básico, es la medicina, la pastilla para estar bien, o sea, hacer deporte es importantísimo. Y luego, en mi caso, tenía claro que no podía vivir al lado del trabajo y necesitaba un rato para desconectar antes de irme a casa. Entonces me decidí irme a vivir fuera, aunque sean 30 a 40 minutos, que son básicos para mí y necesarios para poder poner orden a mi cabeza antes de llegar a casa o al revés, antes de llegar al trabajo. Eso es buen truco. Porque es una manera pues de aparcar y aparte de una mejor calidad de vida que yo tengo en un pueblo donde pues puedo permitirme tener una casa grande, un terreno, un espacio y vivir ahí en el campo sin tanto ruido. Yo que soy de pueblo. No, pero es que además si tienes hijos, pues es verdad que quieres una mejor calidad de vida, pero ese punto es importante, ¿no? Porque además en un trabajo así, cuando sales estás sobre revolucionado y tienes que tener un momento para bajar esa tensión antes de meterte en la cama. Correcto, era uno de mis problemas justo, de que yo llegaba a casa y llegaba con una tensión tremenda.
y sufría de insomnio porque no había manera. En la cabeza luego entras en un bucle, haces una pelota, sigues pensando, te metes en la cama, sigues pensando. Entonces, bueno, por mucho que te lo plantees, hasta que no haces algo así más drástico, no entiendes que es un tema de cabeza y de ideas. Total. Y ya por ir terminando, ¿cómo, un poco al margen, pero claro, tampoco nos podemos olvidar del COVID, pero ¿cómo ves tú el mundo de la hostelería de aquí a 10 años, un poco en largo plazo? ¿Qué cosas sustanciales ves que pueden cambiar o hábitos? Habrán cosas que cambiarán, pero yo creo que otras volverán con fuerza. Creo que a nivel del COVID nos ha afectado de una forma muy intensa, muy potente, pero que también la recuperación va a ser muy fuerte. Salían los datos esta semana que el ahorro está subiendo a nivel familiar. Esto va a incentivar el consumo en el momento en que se pueda. Tenemos algo muy bonito en este país que hay que potenciar, que es la multidiversidad cultural que tenemos, que eso en vez de ser un motivo de separación, tiene que ser un motivo de unión y de entender que este país tiene una gastronomía tan variopinta a nivel cultural, a nivel pues paisajística, que esto pues lo tenemos que aún saber vender mejor. Yo creo que ahí hay un trabajo pendiente también. Podemos aprovechar para dignificar el sector del turismo también y ver qué nos interesa, si las masificaciones, Aroma Galluf o los botellones que se organizan, o intentar apostar por un turismo de calidad, de más alto nivel, más sectorial, de más nivel. Bueno, pues todas estas cosas es lo que tenemos que hacer, ¿no? A nivel gastronómico, seguir siendo punteros como somos, que ahora mismo somos la primera potencia mundial a nivel de gastronomía, y eso pues lo están haciendo muy bien los chefs. Y nada, y sobre todo pues a los negocios familiares, negocios emergentes o negocios que están empezando y se encuentran ahora con esta situación, el momento de sacar pulmón financiero y arriesgar. No hay otra palabra. Ahora es riesgo, pero con ideas claras y teniendo en cuenta pues que todo lo que haya ido bajando, la recuperación va a estar en la misma velocidad una vez se pinchen las primeras vacunas. Es el momento de punto de partida, no va a ser en la apertura, en la cierta normalidad, no. La nueva normalidad va a empezar en el momento en que se distribuyan los primeros millones de vacunas y se empiecen a pinchar a los primeros seres, a la primera población. La gente se queda más tranquila y va a ser el momento psicológico donde ya va a cambiar toda la percepción. Totalmente. ¿Y hay alguna tendencia en sala así última? Claro, ahora digo, llevamos varios meses cerrados, pero ¿hacia dónde te gustaría a ti que fuese la sala, ¿no? ¿O qué cambios necesitaría para en un futuro o que te gustaría a ti? Hay una mayor participación. Yo creo que los cocineros tienen claro que en un momento donde casi todo está inventado, y ya hablábamos de vanguardia ya estaba pasada, entonces bueno, lo dijo Ferran Adrià, que el gran tema pendiente estaba en lo que pasaba en el comedor, y era la gran revolución que tenía que llegar, y creo firmemente que esto es así, que la gran revolución está pendiente de llegar, y va a llegar a través de lo que pase en el comedor. O sea, ¿por qué? Porque los chefs van a tener que ponerse las pilas en mejorar la calidad de sus salas, porque el cliente en parte va a ser más exigente. Toda crisis hace que la exigencia del cliente aumente y valore mucho más dónde se va a gastar el dinero. Entonces, si hay un tema pendiente, es la atención en la sala, que se ha ido olvidando, y ahora creo que ha llegado el momento en hacer una gran inversión en todo lo que sucede fuera en el comedor. Claro, es que además, pues como cualquier otro negocio, ¿no? Un negocio de hostelería, como cualquier otro negocio o cualquier otra empresa, una de las cosas fundamentales y que se olvida muy a menudo es escuchar a tu cliente, ¿no? Entonces, ahí sois vosotros el primer contacto con ellos, el que podéis recoger todo el feedback, el que podéis recoger los comentarios, las críticas, todo lo que les parece bien, mal, etcétera, y en base a eso construir luego todo lo demás, ¿no? Que es un poco lo que se olvida siempre. O sea, que ahí tenéis vosotros un papel, y yo estoy de acuerdo que a lo mejor se ha puesto muy por arriba la cocina, cuando en realidad luego, claro, tú no cocinas para ti, cocinas para gente y para ganar dinero. Y hay que dar más protagonismo a lo que pasa en la sala, y espero que entremos en ello pronto. Estoy de acuerdo. Y una última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y que me gustaría también hacerte a ti. ¿A quién te gustaría escuchar en nuestro podcast? Que como estamos empezando, pues también queremos escuchar lo que vosotros decís y
bueno, grandes profesionales, ¿no? Desde Didier Fertirati, Juan Ruiz Inestrosa, que aparte es un discípulo nuestro, que admiro, ¿no? Pues a Pedro Monge, toda la familia Monge, ¿no? De Avento, que son parte de la historia. Bueno, pues Javier de las Muelas, también un empresario referente en el mundo del bartender y de la coctelería. Sí, Javier, tenemos 2 cursos en Sculinary con él. Claro, Javier es un grande, o sea que, bueno, pues toda esta gente profesional, ¿no? Que nos vamos moviendo por el sector, José Racalvo, de Mugaritz también, que es un gran chef, un gran maître. Bueno, estos compañeros que estamos ahí apretando todos y dando poder a pues sí, intentaremos que a través de este podcast también, pues eso, llegar a más gente, tanto a profesionales reconocidos como tú y gente que se quiere iniciar para que a través del podcast pues puedan aprender también, ¿no? Es una manera de aprender cómo es las cosas por dentro y dar visibilidad a todo lo que hacéis. Efectivamente. Pues Abel, ha sido una charla súper interesante, me ha encantado estar contigo. Perfecto. En este café virtual. Claro que sí, encantado. Y hasta la próxima y nos vemos en tu curso y que lo disfrute también muchísimo la gente. A vuestra disposición, encantado. Estupendo, un abrazo. Gracias, adiós. Si te ha gustado esta entrevista, te esperamos la semana que viene con más invitados. Y si además no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinary y darle a suscribir. Te esperamos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para que conozcas todos nuestros cursos y suscripciones.